Buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto compartir con ustedes. De antemano pido mil disculpas. Como ya conocen, creo que desde la semana anterior, a pesar de haber tratado de solucionar y solventar el tema de la cámara, ha resultado imposible. Y lamento no, no poder estar conectado con ustedes como quisiera. Eh, Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Espero que hayan descansado, tomado fuerzas para poder iniciar esta nueva semana con la mejor energía positiva. Y Me como olvidé de... ustedes ya conocen, en ese sentido vamos a seguir desarrollando los temas correspondientes a la asignatura de comunicación oral y escrita. Dentro de los temas a tratar dentro del contenido de esta semana, vamos a observar las modalidades de la lectura y ahora sí vamos a desarrollar de manera mucho más amplia los niveles de la lectura, que como ustedes me supongo ya habrán revisado en la plataforma, van a tener que desarrollar una actividad dentro del aula virtual, ¿sí? Así que obviamente en lo que vayamos desarrollando la clase y la materia, ustedes van a seguir observando toda esta conceptualización, estos conocimientos, esta información que permitirá que ustedes puedan desarrollar dicha actividad, ¿sí? Es así que vamos a preguntar, ¿qué entienden por modalidades de lectura? Ah, no, perdón, ya me adelanto. Dentro del objetivo planteado de esta semana, se ha establecido el analizar las modalidades y los niveles de lectura con la finalidad de distinguir cada una de ellas con sus características y especificaciones, aprendiendo a determinarlas según los contenidos correspondientes. Como ustedes ya conocen y como hemos venido revisando de manera progresiva de esta forma, nosotros vamos y hemos desarrollado el aprendizaje de conocimientos relevantes dentro del desarrollo de la lectura. En esta semana en particular vamos a observar las modalidades y los niveles de lectura, ¿sí? Que estos obviamente contienen particularidades, características que a ustedes de manera elemental, como ya se percataron en la clase anterior, todo tiene un hilaje, ¿sí? Todo tiene una relación, todo tiene un sentido y que por ello mismo ustedes tienen que aprender a ir distinguiendo cada una de ellas con la finalidad de desarrollar una lectura mucho más científica, para nosotros poder desarrollar incluso una lectura comprensiva. Debemos saber y debemos conocer lo que estamos leyendo, ¿sí? Y para eso, nosotros para tener esta comprensión total de estos conocimientos y de este aprendizaje, debemos ir ubicando de manera clara y precisa, dependiendo de las características de la intención comunicativa, del tipo de texto, dependiendo del mensaje, ¿sí? Nosotros vamos a ir ubicando estas lecturas en ciertos, encuadrando de cierta manera, de manera más puntual a estos textos que nos van a permitir desarrollar nuestra lectura de manera adecuada y que también esto a su vez nos va a permitir asimilar estos conocimientos de mejor manera, ¿sí? Perfecto.
¿Qué entienden ustedes por modalidades de lectura? Los tipos de lectura deben ser dos. ¿Cómo nosotros leemos? Modalidades. A ver, dime, Steffi, por favor. ¿Cómo nosotros leemos? En algunas tonalidades o en tono más fuerte o se podría decir que más rápido, más lento, así. Ya, gracias, Steffi. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión y su criterio? ¿Qué entienden ustedes por modalidades de lenguaje, de lectura, perdón? A ver. A ver, Lisbeth, Micaela. Podría ser las diferentes formas en las que leemos. A ver, Natalie Quille. Igual serían las diferentes formas, como dijeron todos. Igual. A ver, Dayana. También podrían ser las estrategias de lectura que se toman para poder comprender los textos. Ya. Y referente a niveles de lectura, ¿qué se les viene a la mente a ustedes con niveles de lectura? ¿Qué se les viene a la mente con niveles de lectura? Por ejemplo, nosotros al principio cuando estábamos en la escuela, o algunos todavía, leen poco, entonces es un nivel básico. Y otros que ya han leído más libros y han ido mejorando su forma de leer, leen un poco mejor. Y el que siempre le está en constante aprendizaje de nuevas palabras, se le hace más fácil leer esas palabras difíciles que se nos salen. Ya, gracias, Steffi. ¿Alguien más? ¿Qué qué se les viene a la mente con niveles de lectura? ¿Mm? ¿Qué se les viene a la mente con niveles de lectura? A ver, Mayra Gualongo. ¿Qué se te viene a la mente? Es el grado de desarrollo que alcanza el lector de la atención. Ya. Cecilia Córdoba. Es como es un ámbito. ¿Es un qué? Despertaránse, por favor, prestarán atención, ¿sí? Yo como ya les he manifestado, bueno, ustedes me han mencionado sus conocimientos previos o las nociones que ustedes tal vez tienen al momento de nombrar los temas a desarrollar dentro de esta semana, ¿sí? Pero vamos a ir extendiendo este tema y explicándolo de mejor manera para que ustedes puedan tener una comprensión más técnica acerca de los mismos. En primer lugar, vamos a iniciar con estas modalidades de lectura, ¿no? ¿Quién me ayuda leyendo las modalidades de lectura? Yo le hice A ver, por favor. modalidades de lectura. Como sabemos, la intención comunicativa cambia de acuerdo a la adecuación. No existe un solo tipo de texto, por tanto, también hay varios tipos de lectura. Hay que saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un escrito. Lo necesitamos para informarnos, para investigar sobre un tema, tomando en cuenta diferentes posturas o puntos de vista. Leer por placer, leer para un goce estético, para crecer en humanidad, entre otros. Perfecto.
Miren, entonces, a esto nos referimos con modalidades de lectura, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos que la intención comunicativa la vamos a ir nosotros modificando dependiendo de cómo vamos adecuando este tipo de textos, ¿no? Tenemos nosotros una gran variedad de textos en los cuales tienen ciertas estructuras, tienen ciertas características que las diferencian de los demás, dependiendo de factores que nos permiten a nosotros irlos distinguiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una finalidad, un objetivo diferente, cada uno tiene una estructura distinta, ¿sí? Entonces, en este sentido también nosotros tenemos varios tipos de lectura, ¿sí? Por ello mismo nosotros, al conocer todas estas características y estas peculiaridades de estos tipos de lectura, nos van a permitir que podamos diferenciarlas dependiendo de los contenidos, ¿sí? Miren, nosotros cuando, como lo manifiesta en la lámina, ¿no? Si cuando nosotros necesitamos informarnos, si necesitamos investigar sobre un tema, si tomamos diferentes puntos o posturas, dependiendo algún tema desarrollado de forma particular, ¿sí? O incluso, miren, si nosotros llegamos a leer por placer, ¿sí? Que aquí viene a ser una lectura mucho más literaria, se podría mencionar, o incluso académica, porque ustedes conocen que podemos leer por placer al momento que nosotros queremos distraernos, porque para muchas personas, en lugar de estar viendo Netflix, sí, prefieren coger un libro y leerlo, porque resulta incluso mucho más emocionante, porque esto permite que la creatividad en nuestra mente explote al máximo e incluso sea quien va recreando el contenido del libro de manera mental, ¿no? Y de igual manera, muchas veces se lee por aprender mucho más acerca de un tema en particular que puede corresponder a una profesión o a una carrera, ¿sí? Que va a permitirnos a nosotros seguir incrementando los conocimientos sobre ello, ¿no? De igual manera, miren, nosotros podemos leer para que nuestra mentalidad cultural, en este sentido de humanidad, pueda seguir expandiéndose, como ya lo vamos a ver, ¿sí? Pues yo qué sé, ya ahora mismo que se están acercando las fiestas del Carnaval de Guarana, que ustedes saben son las mejores del país, yo que sé, alguna persona que no conoce Guarana quiere ilustrarse, ¿no? Encuentra algún texto referente a las tradiciones guarandeñas, a la cultura, a las actividades a realizar, a la gastronomía que tenemos dentro de la ciudad, ¿sí? Esas son lecturas que permiten que nuestra humanidad crezca al conocer sobre culturas, ¿sí? No solamente aquí, sino incluso pueden ser sobre pueblos ancestrales, sobre, yo qué sé, festividades religiosas. Y eso permite que nuestro conocimiento en estas áreas de forma puntual vayan incrementando, ¿no? Para que se vayan dando cuenta, entonces, no simplemente muchas veces es leer por leer, ¿sí? Sino que nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos obtener con esta lectura. A eso se refiere de manera particular este tema de modalidades de lectura, ¿sí?
que como ya vimos, al existir varios tipos de texto, nosotros también tenemos varios tipos de lectura, dependiendo del objetivo y de la finalidad que estemos buscando, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Sí está claro esto de las modalidades de lectura? Ahí sí comprendieron o no está muy claro. Yo les veo rascándose. Gracias, Daniela. Sí, porque en cambio algunas personas ya les veo rascándose la cabeza por ahí. Así que mejor pregunto, pero ya ni modo. Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? A ver. Informativa. Esa modalidad de lectura se emplea para adquirir conocimientos en algún área específica del saber. Basta con conocer el significado de las palabras para la comprensión del texto. No hay que inferir, suponer ni criticar el contenido de estos escritos, puesto que son saberes unívocos, concretos, verificables y aceptados universalmente. Dentro de esta categorización se encuentran la noticia, el tratado científico, los datos estadísticos, entre otros. Perfecto, miren. Aquí nosotros tenemos ya esta modalidad de lectura que nos permite adquirir conocimientos sobre alguna materia en particular, ¿sí? Para ello, como les había manifestado muchas veces, nosotros necesitamos de manera obligatoria conocer la terminología utilizada en estas carreras, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer de forma más clara y más precisa a lo que refieren estos contenidos, ¿sí? ¿Qué va a suceder si yo a Steffi le pongo a leer un libro de cirugía, de microcirugía cerebral? ¿Qué sucederá? Va a ser un poco difícil porque no conozco todo el tema. Claro, y no tanto difícil, sino no vas a comprenderlo, de hecho, porque, bueno, de poder llegar a comprenderlo, obviamente que existen los medios, ¿no? Pero en cambio, al ser un tema bastante específico, bastante especializado, ustedes saben que no conocemos los significados, las conceptualizaciones de los términos que utilizan muchas veces, ¿no? Porque ya como les había mencionado, dependiendo de las carreras, se utilizan terminología diferente. Utilizamos una terminología mucho más técnica, mucho más científica, pero en relación al área de estudio. A eso se refiere entonces que no, por eso necesitamos nosotros conocer esta comprensión del texto, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una mejor comprensión, ¿sí? Obviamente, dentro de esta modalidad informativa, ya tenemos ciertos ejemplos para que ustedes puedan conocer, ¿sí? Dentro de esta categorización se encuentra la noticia, es decir, cuando ustedes leen un diario para informarse de algo o revisan alguna revista, ¿sí? El tratado científico, que ya son libros más técnicos, ¿sí? Dependiendo del área de estudio. Datos estadísticos, de igual manera, que ya tienen una relación totalmente apegada a su ciencia y a su materia, ¿sí? Pero como pueden ver, este tipo de textos son los que se emplean para adquirir conocimientos, ¿sí? Sobre alguna materia, una ciencia, una profesión en particular, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, Inge, A ver, Jenny, por favor. interpretativa, denotativa,
Este tipo de lectura se necesita ya un poco más de trabajo. Requiere que comprendamos lo que el autor nos quiere decir, tanto explícita como implícitamente. Por denotación entendemos aquello que el texto nos dice y comprendemos sin rebuscar en su interior, mientras que la connotación hace referencia a aquellas ideas que se encuentran escondidas en el escrito, ya sea por medio de una sugerencia, un refrán o cualquier pista que nos pueda dar el escritor para captar ese mensaje disimulado u oculto. Hay que interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor. Ya. Para iniciar, ¿qué entienden ustedes en primer lugar por implícito o explícito? ¿Qué será implícito y qué será explícito? A ver, Cecilia Córdoba. ¿Qué es implícito y qué es explícito para ti? Explícito es cuando se expresa algo con claridad. Ya. Implícito sería algo que no se entiende. ¿O sí? Ay, A ver, Dayana, por favor. Dayana, que estaba levantando la mano. Por favor, Dayana. O sea, lo implícito es algo que está incluido, pero no o sea, no de forma directa. Y lo explícito es algo prácticamente directo que se forma, o sea, es de una cosa en específico. Correcto, sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, en ese sentido, les voy a poner un ejemplo. Si a ustedes les digo el aroma de la rosa, ¿sí? ¿Eso es implícito o explícito? Es Explícito. Ya, ¿por qué es explícito? porque 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 sí, dice que el aroma de la rosa se está expresando, explicando qué es, o el Está aroma de explicando qué es. directamente qué es el aroma del arroz. No está diciendo el aroma que por aquí, que por allá, sino que el ya, aroma del arroz. ya. Y si yo les digo, hermosa planta que cuenta con pétalos y una fragancia aromatizada. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero? Explícito. Eso es implícito, no especifica nada. No, ¿Y por qué es implícito? Porque sí. ¿Por qué será implícita a ver, Daya, ayúdame con esto. ¿Por qué será implícito lo segundo que mencioné? Porque está hablando de manera generalizada, no un específico de cosa. A ver, en la primera, verán, para que entiendan esto de explícito e implícito, ¿no? En la primera yo lo que les había manifestado el aroma de la rosa es explícito porque les estoy diciendo literalmente el aroma de la rosa. En el segundo ejemplo que les planteé, les dije planta que cuenta con pétalos que aromatizados, ¿sí? Estoy hablando de una rosa, pero no estoy diciendo la rosa, sino estoy dando características que permiten a ustedes llegar a comprender sin tener que mencionarlo de forma directa. ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron o no me entendieron? Miren, a ver. Sí, Lo explícito refiere a cosas concretas, directas, que se tratan de forma ya puntual, ¿sí?
en la cual no necesitamos nosotros buscar en el texto para llegar a comprender. Lo implícito nos requiere a nosotros un poco más de trabajo porque necesitamos desarrollar la idea del autor a través de su contenido para poder comprender lo que nos quiere manifestar, ¿sí? Eso es lo implícito, ¿sí? ¿Ahí me hice entender o todavía están perdidos? Ya Miren, entendí. miren, en ese sentido, por eso mismo nos dice que se necesita más trabajo, ¿sí? Porque requiere que comprendamos lo que el autor nos quiere decir. El autor nos tiene un mensaje oculto dentro del contenido del texto que nosotros vamos a leer. Y obviamente nosotros vamos a seguirlo desenmarañando al punto que vamos avanzando de manera progresiva en el texto. ¿Sí? Yo les digo, artículo deportivo redondo que se utiliza para jugar fútbol. ¿Qué es eso? Un balón. ¿Y eso qué es? ¿Implícito o explícito? Explícito. Implícito. Porque no dijo lo que es. Implícito, porque no les estoy diciendo el balón. Si les dijera el balón, fuera explícito, ¿sí? Sino que ustedes ya fueron dándose cuenta de ciertas características que yo les fui planteando que les permitieron a ustedes comprender a qué me refería sin habérselos mencionado de forma directa. ¿Sí entendieron eso? Entonces, miren, Sí. es la gran diferencia entre explícito e implícito. Por eso mismo nosotros debemos ir comprendiendo lo que nos quiere decir el autor. Denotación, ¿sí? Entendemos aquello que el texto nos dice y comprendemos sin rebuscar en su interior. ¿Qué será esto? ¿Implícito o explícito? Explícito. Exactamente, Daya. Muchas gracias. Creo que es la única que me ha entendido. Mientras que la connotación, tomarán en cuenta denotación explícita, connotación. Hace referencia a aquellas ideas que se encuentran escondidas en el escrito, ya sea por medio de una sugerencia, un refrán o cualquier pista que nos pueda dar el escritor para captar ese mensaje disimulado u oculto. ¿Qué será esto? Implícito. A ver, Jenny, ¿por qué? Porque está diciendo que son solo ideas que están escondidas. Ya, Daya. Según yo es explícito, porque, o sea, igual es como que nos está dando solo características para darnos a entender a lo que se está refiriendo exactamente. Pero verás, Daya, es la gran diferencia. Cuando nosotros estamos expresándonos de manera explícita, yo te diré, exactamente te diré, si me voy a expresar de manera explícita, te diré la luna, ¿sí? Pero si yo me quiero expresar de manera implícita, voy a mencionar satélite de la Tierra que forma parte del firmamento en las noches, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos cuál es el satélite de la Tierra, ¿no? Entonces ya de una se nos va a venir a la mente de igual manera la luna, pero no te estoy diciendo la luna de manera concreta y directa. Por ello mismo manifiesta que hace referencia a ideas que se encuentran escondidas en el escrito, ¿sí? Por eso mismo son mensajes disimulados u ocultos, en los cuales ustedes a través del desarrollo de dicha lectura van a ir comprendiendo y van a ir esclareciendo este mensaje que nos quiere transmitir el autor. Por eso mismo aquí nos manifiesta también de forma puntual en la lámina que hay que interpretar qué es lo que nos quieren manifestar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere manifestar el autor?
¿sí? A eso se refiere. ¿Está entendido? ¿Sí está comprendido realmente? Sí, listen. Bueno, Sí. gracias, Sí, Esther. Porque luego verán que de toda esta información va en la segunda prueba. Y ustedes ya sacaron las notas maravillosas que tienen, así que irán prestando atención. ¿Sí? Perfecto. Continuemos. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién me ayuda leyendo? Joel, por favor. A ver, crítica. La lectura crítica es más compleja. Requiere que pongamos de nuestra parte y utilicemos los 5 sentidos, los aportes de varios textos y, sobre todo, de nuestras experiencias previas. Para esta herramienta es necesario que aprendamos a fusionar los tipos de lectura anterior, informativa y referencial. Nuestras vivencias, opiniones y además es preciso que sepamos diferenciar. Ay, Mau. Lo esencial del accesorio que sirve y que no, por medio de una valoración y comparación de la información que se nos brinda. Es muy útil al momento de elaborar ensayos o textos académicos, ya que nos ofrece diferentes perspectivas sobre un mismo tema y nos ayuda a sacar nuestras propias conclusiones. Perfecto, gracias, Joel. Creo que la lectura crítica está mucho más comprendida de lo que imaginábamos, ¿cierto? ¿Por qué? Obviamente esta lectura crítica resulta más compleja y un poquito más técnica. ¿Por qué? Porque aquí nosotros debemos poner como lo manifiesta los 5 sentidos. Cuando vamos a realizar una lectura crítica debemos conocer el tema que vamos a leer y obviamente nosotros de ahí incluso vamos a tener que vincular los conocimientos previos que teníamos con la finalidad de que nosotros podamos llegar a obtener una postura, ¿sí? En la cual nosotros vamos a llegar a crear ya opiniones propias con base en nuestros conocimientos acerca del tema en particular, ¿sí? Entonces, miren, aquí nosotros como lo manifiesta tenemos esta herramienta que nos va a permitir fusionar tanto la lectura informativa y referencial, ¿sí? Porque aquí nosotros para realizar una lectura crítica vamos a utilizar todos los conocimientos, toda la información que tengamos sobre un tema en particular para que con ello nosotros podamos desarrollar ideas propias sobre dicho texto, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir a nosotros obtener estas ideas nuestras que permitirán desarrollar en lo posterior incluso análisis más profundos a consideración de nuestros conocimientos, a nuestra opinión, a nuestra postura, dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos sobre un tema en particular, ¿sí? A ello se refiere esta lectura crítica. Entonces, en esta lectura crítica nosotros ya nos permite tomar un lado, ¿sí? Nosotros vamos a tomar nos va a permitir tomar nuestra postura, nuestra decisión, o si nosotros apoyamos o estamos en contra de un autor o de un concepto o de alguna información en particular, ¿sí? A ello se refiere esta lectura crítica. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Andy Hurtado, ayúdame leyendo. Poslectura. Dentro de esta herramienta tenemos algunos pasos. Una vez realizadas las sumillas, ya tenemos comprendido el orden, jerarquización y relación de las ideas.
Ahora necesitamos elaborar un organizador gráfico para reducir el espacio de la información y tenerla siempre al enlace de una manera sistematizada. Uno de los organizadores gráficos que más se presta para este tipo de representación es el esquema. Otro método que también se puede emplear es la elaboración de fichas mnemotécnicas, incluyendo la bibliográfica del autor. Bueno, esta cuestión, estas son herramientas para que nosotros tengamos un mayor aprendizaje, ¿no? Sobre lo que estamos leyendo en particular. Dentro de estos, nosotros tenemos y podemos utilizar organizadores gráficos para hacer un resumen breve de todo el contenido del texto que hemos revisado, ¿sí? De igual manera, nosotros contábamos con estas fichas mnemotécnicas que tienen dentro de su contenido datos importantes, datos relevantes sobre la lectura que hemos desarrollado acerca de algún tema en particular y que también nos facilita a nosotros en lo posterior para tener una mejor asimilación de conocimientos. ¿Sí? A ver. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, Inge. Por favor, David. Esquema de lectura. El esquema de lectura se elabora en base a las ideas principales o argumentos, las ideas secundarias y en cada caso de existir. Subideas de apoyo. Se empieza con los datos informativos del texto que estamos trabajando como título, autor, año, editorial, lugar, entre otros. Como siguiente paso se requiere poner en orden jerárquico con siglas de referencia, idea principal, idea secundaria, subidea, por medio de viñetas o guiones. Coloque de arriba abajo y de derecha a izquierda una de las ideas del texto. Ya. Perfecto. Entonces, miren, estos esquemas de lectura también es una herramienta que nos permite a nosotros ir verificar en todo caso incluso el conocimiento, lo que hemos asimilado del tema en particular, ¿sí? Porque aquí ya vamos a poner prácticamente la información más relevante que pudimos ir observando a lo largo de una lectura en particular, ¿sí? Entonces, aquí por ello mismo nosotros ya vamos a saber identificar estas ideas principales, las ideas secundarias y las subideas que vienen a permitirnos a nosotros tener una mayor comprensión acerca del tema. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la cual podemos observar cómo podemos nosotros ir ubicando las ideas para tener una mayor comprensión y vas a tener un conocimiento mucho más rápido de eso cuando lo necesitemos revisar, ¿no? Mira, aquí tenemos el nombre del autor, el nombre del libro, el lugar en donde fue desarrollado, el año, y aquí la información, imagínense, tenemos la información del párrafo 1, ¿no? Que viene a ser una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completo, reducida en la información de textos y de autores que proporcionan. Y aquí en las ideas secundarias que ustedes ya conocen son las de apoyo complementarias, ¿sí? Así nosotros podemos llegar a seguir desarrollando
información. Perfecto, muchachos, yo creo que vamos a llegar hasta aquí en la clase del día de hoy. En lo posterior nos estaremos viendo el día de mañana con ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, mañana tenemos. Perfecto, entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Les deseo una excelente tarde. Cualquier cosa estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo.